Muy buenas noches, compañeros, docente Marta Cadena. En esta oportunidad tendremos la fortuna de compartirle nuestro trabajo, en el cual haremos un abordaje mm, de la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Nuestro equipo de trabajo está compuesto por Ximena Ordóñez Perlaza, Lucy Blanca Sanabria Párrado y quien les habla, Isabel Cristina Lugo. Eh, en nuestro trabajo haremos un abordaje por la evolución de la política inclusiva con una periodicidad de 10 años. Iniciamos en la o en el año de 1800. Vamos a hacer un abordaje desde un contexto nacional, pero también internacional. Iniciaremos entonces con el año 1800, en el cual desde un contexto nacional se hace la elaboración del Plan de Educación Popular. En este plan participan entidades o más bien autores como Simón Rodríguez, el cual hace y plantea estrategias para la enseñanza en donde se abarcan instrumentos para poder abarcar herramientas que ayuden a los estudiantes desde un contexto inclusivo, ¿sí? Desde el contexto internacional se crea la primera escuela para ciegos y sordos, básicamente en los Estados Unidos, a través de cual se empieza a implementar el lenguaje de señas braille. Y en Europa se crean las escuelas especiales para niños con discapacidades físicas. Continuando ya, digamos, con esa periodicidad de 10 años, pasamos al año 1970, en donde podemos visualizar que en el contexto nacional se crea la Escuela para la Atención de Niños Sobresalientes, ¿sí? Eh, en el año 1974 se crean las aulas especiales en las aulas regulares. Por último, en el año 1976 se incluye la educación especial en todo el contexto educativo. Aquí podemos mirar que ya en esta década ya se empieza a trabajar un poco más sobre la inclusión, la educación inclusiva dentro del contexto escolar un poco más demarcado. Ya en un contexto internacional, básicamente en el año 1975, se anuncia la creación de la Ley de Educación para niños con discapacidad, para niños discapacitados, especialmente en Estados Unidos. Ya en esta oportunidad le daré la palabra a mi compañera para que continúe con el abordaje de esta educación inclusiva y cómo ha sido su evolución. En 1980, hablamos desde el contexto nacional, ¿sí? Donde en 1981 se crearon del Sistema Nacional de Rehabilitación, integrando el sistema de salud, educación. Adicional se crea la ley que busca defender los derechos de las mujeres mediante la eliminación de la discriminación, Ley 51 del 1981. Hablamos desde el contexto internacional, en 1989, en la que la Asamblea de la ONU se establecen las directrices fundamentales para la protección de los derechos de los niños, priorizando el acceso y el derecho de la educación. En 1990, hablamos desde lo nacional, fue marcado en 1991 la construcción de la política de Colombia, reconoce los derechos de la igualdad de las personas de discapacidad, adicional al año 1998 del Ministerio de Educación, creando materiales educativos especializados para los docentes que logran la integración de las personas de limitación, de la integración de equipos indisciplinarios para la atención de la población. Desde el contexto internacional, en 1990, la UNESCO hace énfasis
en la que la educación debe ser para todos, a través de la eliminación de la desigualdad. Además, se genera la Declaración Mundial para la Educación para Todos. En 1993 nacen las normas uniformes sobre la igualdad de las oportunidades para las personas con discapacidad. Le damos la palabra a nuestra compañera Lucy. En el año 2000 comenzó en Colombia un proceso de fortalecimiento de las instituciones para proteger y mejorar la niñez y adolescencia. Aunque aún no existía una ley específica, ya se trabajaba en crear políticas públicas que reconocieran los niños como sujetos de derechos. Esto fue un punto de partida para leyes más fuertes para los años siguientes. En el contexto nacional, en el 2003, perdón, se expidió la resolución 2565. Esta norma fue clave para la educación inclusiva en Colombia. Ordenó que los estudiantes con discapacidad pudieran estudiar en colegios regulares como los apoyos necesarios. Fueron gran avances para que todos tengan ese derecho a una educación sin discriminación. En el contexto internacional, en el 2004, en Estados Unidos se actualizó la ley IDEA. Esta ley garantiza que los niños con discapacidad tengan una educación gratuita, adaptada a sus necesidades y con apoyo individual. Esto fue un ejemplo internacional de cómo debe proteger los derechos educativos de todos los niños. En el 2006 se creó en Colombia el Código de Infancia y Adolescencia, conocido como la Ley 1098. Esta ley reconoce a los niños y niñas adolescentes con sujetos de derechos y obliga al Estado, a la sociedad, a protegerlos y a escucharlos y garantizar su bienestar. En este mismo año, también la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta de acuerdo internacional obligó a los países a garantizar igualdad, accesibilidad, inclusión y respeto a la dignidad de las personas con discapacidad. En el año 2010, a nivel internacional, se continuaron fortaleciendo las políticas y compromisos con inclusión educativa. La comunidad internacional comenzó a poner más atención en asegurar que los sistemas educativos del mundo fueran real, inclusivos y respondieran a las necesidades de todos los estudiantes, especialmente aquellos con discapacidad. En el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas adaptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos incluyeron compromisos claros con la igualdad y la educación inclusiva para todos. Este mismo año, en Colombia se adaptó la Ley 1752. Esa ley modificó el Código Penal para incluir sanciones más claras contra la discriminación hacia personas con discapacidad. En el año 2016, la UNESCO reforzó su compromiso con la educación inclusiva. Se promovió un enfoque que también incluye la igualdad de género y otras formas de diversidad. La meta era que los sistemas educativos fueran verdaderamente incluyentes y adaptados a todas las personas, respetando sus diferencias. En el año 2017, en Colombia se expidió el decreto 1421. Este decreto reglamenta cómo debe ser la atención educativa para los estudiantes con discapacidad en los colegios. Esto también establece que todas las instituciones educativas deben brindar apoyo, recursos y condiciones adecuadas para la educación inclusiva. En el año 2020, la pandemia de COVID-19 cambió la vida a todo el mundo ante el cierre de las escuelas y nuevas modalidades de aprendizaje a distancia, y los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO tomaron medidas para asegurar que las personas con discapacidad no quedaran exclusivas del acceso de la educación.
Se promovieron también estrategias digitales y accesibles para que todos, incluidos los estudiantes con discapacidad, pudieran seguir aprendiendo desde casa a través de plataformas y recursos adaptados. En el 2022, en Colombia se aprobó la ley 2216, que tiene como objetivos promover la educación inclusiva para la atención integral de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes con trastornos del aprendizaje. Esta ley reconoce la necesidad de crear condiciones específicas en las escuelas como para apoyar a los estudiantes con dificultades en el aprendizaje, como dislexia y el trastorno por difícil atención de hiperactividad, y garantizar que tengan las mismas oportunidades de educación que los demás. En el 2023, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia dio un paso importante para fortalecer la educación inclusiva, promoviendo el uso de herramientas digitales que permiten un acceso igualitario a la educación. Estas herramientas están diseñadas para ser accesibles a todas las personas con discapacidad, lo que facilita participar a todos aquellos estudiantes del proceso educativo sin importancia de limitaciones alguna. Muchas gracias. Bueno, digamos que de esta manera nuestro equipo hace este abordaje por la evolución de la educación inclusiva desde el año 1980 hasta el año o la década más bien del 2020, en donde podemos visualizar que pues en un inicio no estaba tan demarcado la importancia de la educación inclusiva en todo el contexto, sí, pero digamos que en los procesos de evolución y en aras de generar equidad e igualdad en los estudiantes y cómo esas exigencias dentro del aula dieron paso para que hoy se tengan unas miras y unas bases bastante robustas para atender a los estudiantes con discapacidad, o más bien generar una inclusión de todos los estudiantes dentro del aula. Darle las gracias a ustedes por escucharnos. Esperamos que esta información les sirva de gran ayuda para comprender un poco y que como docentes podamos impartir ese proceso inclusivo dentro de este proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Que tengan una muy buena noche. Muchísimas gracias.